Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Mejor de lo que merecemos en Cristo Jesús. Estamos aquí como cada domingo a glorificar a nuestro Dios. Es una gran bendición, hermanos. La familia de Dios puede estar juntos a glorificar a nuestro Dios, nuestro Salvador Jesús. Y es una bendición. Y para nosotros les extrañamos mucho. Queremos estar con ustedes en persona, en la presencia, pero estamos poco lejos, pero pronto regresamos y estar con ustedes otra vez. Estamos en el libro de Mateo. Poco a poco caminamos en el libro de Mateo y en la iglesia Cristo del Camino es nuestra forma de predicar. Predicamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro para escuchar de Dios. No queremos brincar de un versículo a otro, queremos escuchar todo la palabra y escuchar de Dios. Y estamos en el parte se llama el Sermón del Monte. Cuando Jesús se fue a un monte y vino los discípulos, los seguidores de Cristo, y Él enseñó la verdad de Él, de su reino, y explicó la ley de Moisés. Y realmente Jesús quiere, Dios quiere nuestros corazones. Podemos hacer acciones externamente, pero si no tenemos un nuevo corazón, si no somos nuevos criaturas, no vamos a hacer buenas obras de un corazón que quiere adorar a Dios. Estamos buscando el aplauso de los demás. Y escuchamos la semana pasada de hermano Mauricio, del aplauso de los demás, de las ofrendas. En capítulo 6, 1 a 18, escuchamos de tres formas de vivir, unas maneras a glorificar a Dios en las ofrendas, la oración y el ayuno. Y vemos que hay dos formas de hacer estas cosas, para nosotros mismos o para la gloria a Dios. Y no queremos hacer las cosas para nuestra oración, queremos hacer las cosas a glorificar a Dios. Básicamente aquí Jesús está diciendo, no hagan alarde públicos de su religión para llamar la atención de los demás. Queremos hacer las buenas obras a glorificar a Dios y solo a Él. Porque en versículo 1 dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Jesús quiere que hacemos estas cosas, dar ofrenda, orar, ayunar, pero quiere que hacemos estas cosas para la gloria de Dios, para estar con Él. En realidad, se nos ordena realizar actos de obediencia y justicia ante los demás, pero la diferencia radica en a quién ven como resultado de esos actos, a nosotros o a nuestro Padre Celestial. Y hoy estamos en capítulo 6, versículos 5 a 15. Voy a leerlos y vamos a orar. Mateo 6, versículo 5, voy a leer, dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, háganse tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino librarnos de mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, este día que podemos estar juntos. Gracias por la Iglesia Cristo del Camino. Estamos aquí a glorificarte. Ayúdanos a centrar nuestros corazones en ti, Jesús, en nuestro Dios. Y ayúdanos hoy a escuchar de su palabra cuando hablamos del tema de la oración. Y abre nuestras mentes, corazones, ojos para verte completamente y vivir para su gloria. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. En versículos 5 a 15 escuchamos de la oración. Jesús está enseñando de la oración. Realmente escuchamos en 5 a 8 cómo no orar. En versículos 9 a 15 cómo debemos orar. Y empezamos con versículo 5. Dice, cuando ustedes oren. Debemos pensar por un momento. Él no dijo, Jesús, si ustedes quieren orar, o si tienen tiempo orar. Dice, cuando ustedes oren. Podemos ver aquí que nosotros debemos estar en oración. No es una opción en la vida cristiana. La vida cristiana es la vida de oración. Es la vida hablando con nuestro Dios, en comunicación con nuestro Creador. Debemos estar en oración, hermanos. Vemos esto aquí. No está diciendo, si quieren orar. Él está diciendo, están orando, ¿sí? Porque es la vida cristiana. Así que en este capítulo comenzó donde Jesús no vio necesidad de empezar. Comienzo con una súplica a la adoración. Y les ruego que oren no solo por los mandamientos bíblicos, sino también porque creen que Dios existe, se preocupa por ustedes y tiene el poder para ayudarles. Les ruego que oren como una expresión sincera de su confianza y su deseo de comunicarse con el Dios verdadero y viviente. Nuestras vidas deben estar con la oración. Debemos orar siempre. La vida cristiana es la vida de oración, hermanos. Deben tener tiempos de oración. Si puede poner un tiempo en la mañana. Cuando nos despertimos, a veces podemos tener un tiempo de 5 o 10 minutos solos. Orar a Dios. A veces es después de su café. Me gusta mi café. Yo voy a pasar la cafetera, medio taza de café, y voy a empezar leyendo la palabra. Y en esto voy a orar a Dios. Pero debemos tener tiempos de oración solos con Dios. Y también tiempos de oración durante el día. Cuando estoy manejando de la casa hasta la iglesia, es media hora, a veces 1 hora y media, depende del tráfico, pero estoy en oración, hablando con mi Dios. Siempre podemos. A veces cuando estoy en el carro o estoy en un café orando, no voy a orar con mi boca moviendo, porque la gente va a pensar estoy loco, pero estoy en oración en mi mente, hablando con mi Dios. Y debemos estar en oración. Pero vemos aquí, dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. El enfoque es, ellos están buscando, mire a mí, escucha mi oración. El enfoque es, la gente escuchan y vean a ellos en su adoración a Dios. Realmente no es adoración a Dios, es adoración a sí mismos. Es para su gloria, no para la gloria de Dios.
Así pues, el problema no radicaba ni en la postura ni en el lugar. Dice, les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles. No importa eso. Podemos orar en las esquinas, en las calles, en pie, sentado, cualquier lugar. Pero, ¿qué queremos hacer? ¿Estar con nuestro Dios y glorificar a Él? ¿O estar enfrente de personas para que ellos puedan verlo y escucharnos? Estos hipócritas oraban para recibir la alabanza de los hombres, que era su recompensa. Tenemos que pensar, hermanos, cómo estamos en nuestros corazones. En este mundo es difícil, porque con la lucha del pecado queremos que la gente nos escuche, nos vean. Hay un aplauso para nosotros porque somos aceptados con la gente. Pero yo tengo una frase que me gusta, se llama audiencia de uno. Debemos vivir en audiencia de uno. Ese es Dios. No debemos buscar aceptación en el mundo. El mundo no quiere Dios, no es de Dios. Queremos estar con nuestro Dios. El propósito de la oración es la comunicación íntima y personal con Dios, no impresionar a la gente. Tenemos que pensar, cuando oramos, estamos pensando, ellos me escuchan, ellos me vean. Yo quiero que ellos piensen, wow, ¿escuchaste la oración de Cristóbal? ¡Qué grande es! No, yo no quiero eso. Yo quiero que mi Dios me escuche. Que yo tengo esta comunicación íntima y personal con mi Dios. Y tenemos que checar nuestros corazones porque poco a poco viene el pecado de orgullo o deseo de aceptación. Y cambia la forma de oraciones. No es para la gloria de Dios, es para la gente me escucha. La gente me acepta. Ellos quieren seguir a mí, pero seguimos a Cristo. La oración no tiene como propósito informar a Dios también. Más bien la oración le expresa y nos expresa a nosotros mismos nuestra impotencia para satisfacer nuestras propias necesidades. La oración, escucha, la oración bíblica es un acto de fe, una expresión de dependencia de Dios. Es un acto de fe, una expresión de dependencia de Dios. Hermanos, debemos estar en oración cada día, varias veces cada día, todo el día. No estoy diciendo ya debemos estar orando en voz alta y con sus ojos cerrados. No, debemos estar en comunicación con Dios. Podemos hacerlo con ojos abiertos, no hablando verbalmente, pero orando a Dios. Cuando pasamos un accidente en el transporte, podemos orar. Dios, cuida a las personas, ayuda a los médicos para que no se mueran. Cuando viene familia con un abrazo, gracias Dios por mi familia, gracias que estoy aquí con ellos. Pidiendo, por favor, yo perdí mi trabajo, ayúdame a confiar en ti. Siempre está en la oración porque estamos dependientes de Dios en todo. Y consciente de la tendencia humana a orar para obtener la alabanza de los demás, nuestro Señor nos ofrece un remedio eficaz. Buscar una habitación y cerrar la puerta con llave y hablar con tu Dios. Hermanos, ¿qué dice? Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Debemos estar con nuestro Dios en secreto, en nuestros cuartos, orando a Él solos. Este nos está diciendo que no podemos orar juntos. Debemos orar en la iglesia, los domingos. También debemos orar los lunes, en el tiempo de oración. Y debemos orar con los hermanos cuando estamos pasando por café y platicando. Oramos juntos. Pero debemos tener un tiempo solos, secreto, en el closet, en nuestra habitación, con la puerta cerrada, hablando con nuestro Dios. Una manera de hablar íntima, personal.
Y las recompensas aquí mencionadas podrían incluir beneficios presentes. Si vives según los caminos de Dios, recibirás bendiciones, a veces materiales, a veces emocionales, pero siempre espirituales. La cercanía de la presencia de Dios aquí ahora. Podemos ver, Dios quiere que estamos con Él solo, no para que las personas escuchen o vean, no, porque queremos estar con nuestro Dios. Queremos este tiempo hablando con Él. Hermanos, debemos estar en oración. Debemos. Checa su vida, su corazón, cómo está. Si no quiere estar solo con Dios, ¿por qué? Si no quiere estar en comunicación, ¿por qué? Habla con los líderes de la iglesia, sus hermanos en la iglesia, para hablar de eso, para que pueda crecer en conocimiento de la oración y cómo debemos orar. En versículo 7 tenemos una otra manera a no orar. Otra manera es, y al orar, dice 7, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Escuchamos de no orar en frente de gente para que ellos vean y escuchan y dicen, wow, mire, Cristóbal, el aplauso de gente. Aquí otro es no hablar a Dios con grandes palabras, con repeticiones, porque Dios sabe lo que necesitamos antes que pedimos a Él. Aquí Jesús advierte contra el acumular frases vacías, porque piensan que serán escuchados por la cantidad de palabras. En el tiempo de Jesús, con los judíos y con otras religiones, ellos tuvieron frases que ellos van a decir varias veces para pedir o manipular a su Dios para escuchar y hacer lo que ellos quieren. Y Jesús está diciendo, el Dios de este mundo no está como ellos, no pueden manipularlo. Él sabe lo que necesitas. Orar a Él con sus frases sencillos, con su corazón, con sus necesidades, con su adoración, pero no acumular frases vacías. Eso no es una condena de la repetición, sino que una advertencia contra una mentalidad que intenta manipular a Dios con un gran número de palabras. A veces queremos orar mucho para manipular y pedir a Dios hacer algo. Pero no es contra que pedimos. Debemos pedir las buenas cosas de Dios siempre. Si tenemos una familiar, un amigo, un hermano que está en el hospital, pedimos cada día, varias veces cada día, sánalo, ayúdalo, cuídalo, Dios. Este no es repetición, no estamos tratando de manipular, estamos pidiendo a Dios, está bien. Pero en la iglesia católica sabemos, porque tiene Padre Nuestro, o no sé cómo se llama, el Ave María. Si hace eso, ¿qué dice el sacerdote? Regresa a su casa y orar 10 veces el Padre Nuestro, 20 veces el Padre Nuestro. Y este es frases vacías, porque piensa que varias veces Dios va a escuchar o Dios va a perdonar y no es la verdad. Esta prohibición no contradice el principio de lo que se debe seguir pidiendo a Dios, lo que se cree su voluntad, sino que corrige la idea de que a Dios le impresiona la cantidad de palabras. Buscamos a glorificar a Dios y hablar con Él. Pedimos todo de nuestro corazón, sabiendo que Él es el Dios poderoso, el Dios soberano sobre todo. Y pedimos para su gloria y nuestro bien. En Eclesiastes 5, 1 a 2 nos ofrece una hermosa enseñanza sobre la oración. Dice, cuida tus pasos cuando entres en la casa de Dios. Acercarse a escuchar es mejor que ofrecer el sacrificio de los insensatos, pues no saben que obran mal. No te precipites al hablar, ni te
apresuréis a pronunciar palabra ante Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por lo tanto, que tus palabras sean pocas. Hermanos, debemos estar enfrente de la presencia de nuestro Dios, hablando del corazón, hablando con nuestro Dios y Creador, pero no con muchas palabras. Muchas palabras si estamos ofreciendo nuestro corazón, pidiendo a Dios por cosas, pero no con frases vacías. Agustín lo expresó así: retira de la oración el hablar mucho y orar poco. Tu Padre Celestial sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas, por lo que el enfoque debe estar en una relación genuina, no en una actuación ritualista. Hermano, podemos hacer todo en una manera de pecado, ritualista. Yo tengo que orar a mi Dios. Voy a despertarse en la mañana a las 6. Y a las 6:10 voy a tener mi tiempo de oración. Y después un tiempo en la palabra. Y este es un ritual. Pero no estamos buscando a Dios. Hay un puritano que dijo: oren hasta que oren. Porque a veces oramos y estamos luchando. Porque cuando empezamos a orar y hablar con nuestro Dios, vienen los pensamientos. Yo tengo esta reunión hoy. Yo tengo que preparar este papel para mi clase. Y luchamos. No. Este es mi tiempo con Dios. Y oramos hasta que oramos realmente. Debemos estar con Dios, escuchando a Dios también y hablando con Dios. El enfoque debe estar en una relación genuina, un tiempo personal. Y tenemos en versículos 5 a 8 estas dos advertencias. No debemos orar para aplauso, atención de los demás. Y no debemos orar con muchas palabras, porque Dios nos escucha siempre. Y no debemos tratar de manipular a nuestro Dios. No quiere escuchar 20 veces, 30 veces el Padre Nuestro. Él quiere escuchar de nuestros corazones. Y llegamos a la parte del Padre Nuestro. Todos nosotros recordamos esta oración. Y muchos en México, con la Iglesia Católica, saben de memoria todo eso, porque es una oración ritualista realmente. Pero el nombre del Padre Nuestro no debe estar el nombre de esta oración. El nombre de esta oración debe estar la oración de los discípulos. Tenemos el Padre Nuestro en Juan 17, cuando Él oró a su Padre. Porque esta oración no puede orar a Dios, de Dios. Porque dice: perdónanos nuestras deudas. Y Él no tiene. Él está aquí enseñando un módulo, una manera de orar. Pero nosotros no debemos pensar: yo tengo que orar, Padre, cada palabra por palabra, porque esta es la oración que Dios me escucha. No es una manera. Podemos orar esta oración palabra por palabra, pero no tiene nada mágico. Dios no escucha solo porque estas son las palabras de Jesús. Es un módulo. Es una manera de ayudarnos. Un punto importante sobre el Padre Nuestro es que Jesús lo concebió como un módulo para el siervo de su reino, al igual que gran parte de su enseñanza en el Sermón del Monte. No es una fórmula mágica. Las palabras específicas que uso no son más sagradas que las peticiones que podríamos hacer al Padre expresionando deseos similares. Debemos aprender a orar como Jesús oró, no simplemente lo que Él oró. Ese era su punto cuando dijo: así pues, orar así. El módulo de una oración significativa consiste en comenzar enfocándonos en la persona y la naturaleza de Dios, en los intereses de su reino, dejando sus peticiones y necesidades personales para después. Esta oración es un módulo de brevedad, sencillez y una confianza propia de un niño
que pide primero la glorificación de Dios y el cumplimiento de sus propósitos y luego la satisfacción de nuestras propias necesidades. Aquí podemos ver, esta es una manera a orar, pero no tenemos que orar en específica las palabras exactamente aquí. Tenemos que pensar en cómo debemos orar. Y vemos aquí, porque tenemos estas 6 peticiones aquí. Tras la invocación inicial a Dios Padre, se presentan 6 peticiones. Las 3 primeras se refieren al honor de Dios, su reino y su voluntad. Las 3 últimas a las necesidades humanas. Esto sitúa las preocupaciones de Dios en primer lugar, al igual que en los 10 mandamientos, donde la primera tabla trata sobre los deberes que tenemos para con Dios y la segunda sobre los que tenemos para con nuestro prójimo. Hoy en día el orden suele invertirse. Comenzamos con las necesidades humanas y lamentablemente a menudo ni siquiera llegamos a mencionar a Dios ni su gloria. Y en la escuela dominical tenemos este libro de las 13 lecciones de fe de John MacArthur y hay un capítulo de oración y tenemos este acrónimo de CASA para recordar las partes de la oración. Tenemos confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Por cada letra hay una parte de la oración. Aquí vemos realmente es adoración, confesión, acción de gracias y súplica que vemos aquí. Debemos adorar a Dios primero, glorificando a Él, dando gracias por todo, pero también confesión y súplica en nuestras oraciones. Y empezamos con el Padre Nuestro. Dice, ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, Abba, Papá, con reverencia. Eres nuestro Padre. Pensamos en eso. El Dios de este mundo es nuestro Padre. Somos pecadores, sucios de maldad, pero Él nos llama de la muerte a la vida en Jesucristo y nos adopta. En Cristo Jesús, por la justicia de Cristo es nuestro, cuando creemos en Él completamente y podemos llamar Padre, Abba, Papá. Qué grande es esto. Somos la familia de Dios. No todos pueden llamar Padre Nuestro. ¿Cuántas personas piden a Padre Nuestro pero no escuchan? Porque no es el Padre de ellos, porque no creen en Él. Pero nosotros podemos orar Padre Nuestro, porque somos la familia de Dios, hijos de Dios adoptados en Cristo Jesús, por la vida, muerte y resurrección de Cristo. Hermanos, esta es la esperanza que tenemos. Si no creemos en Cristo, no podemos orar Padre Nuestro, porque no es nuestro Padre. Podemos orar Padre Nuestro si creemos en Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. Dios el Hijo que vino al mundo a salvar a su gente. Es el base de la iglesia cristiana, de la confianza en Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Y si creemos en Él, confiamos en Él completamente, somos la familia de Dios y podemos ser Padre Nuestro. Pero también dice Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Quién está en los cielos? Dios. El Dios Todopoderoso. El Dios soberano. Y tenemos esos 2 puntos. Él es nuestro Padre, pero también es nuestro Dios. Nuestra Abba y Rey. Tenemos que tener la balanza de los 2. Padre y Rey. Dios y Padre, Papá, Abba. Tenemos que tener reverencia a nuestro Dios. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es la primera petición. Es que se honra el nombre de Dios. El nombre de Dios, en realidad, los nombres, presenta a Dios mismo.
tal como se revela en la naturaleza y en las escrituras. Por lo tanto, honrar el nombre es honrar a Dios. Tenerle la más alta reverencia y exaltarlo por encima de todo lo demás. Santificado sea tu nombre, separado mejor de todo nombre. Que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea tratado con reverencia. La semana pasada yo envié este canción, Nombre sobre todo, al grupo en WhatsApp, para pensar en eso, el nombre de Cristo, de Dios. Dice, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es Él de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria, su nombre sobre todo es. Me gusta mucho esta canción. Si pueden esta semana escuchar otra vez, 2, 3, 4 veces pensando en el nombre de nuestro Dios. Santificado sea tu nombre. Tratado con reverencia, porque tú eres nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Segunda petición se refiere al reinado o gobierno de Dios, que por un lado implica la soberanía divina sobre todas las cosas en todo momento, pero por otro concierne a su guía en la vida de su pueblo. Aquí la oración pide el gobierno de Dios en dos sentidos. Primero, que tu gobierno se extiende cada vez más en la vida de tu pueblo. Y segundo, que tu reino mesiánico definitivo llegue pronto. Hermanos, venga tu reino. Estamos pidiendo que Él realmente regresará con nosotros. Pero su reino está. Llegó el reino de Dios con Cristo Jesús cuando vino, cuando nació. Estamos cerca de Navidad y vamos a celebrar el nacimiento de Cristo Jesús. Primer adviento de Cristo. Llegó el reino de Dios en una manera. Porque Él vino. Él salvó el mundo, los que van a creer en Él. Pero no va a cumplir completamente hasta que regresará Jesús. Tenemos estos dos sentidos. Tu gobierno se extiende cada vez más en la vida de tu pueblo, los cristianos, la iglesia verdadera. Y segundo, que tu reino mesiánico definitivo llegue pronto. Que Él regresará y poner su reino, su nueva Jerusalén, para que podamos estar con Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Háganse tu voluntad. La tercera petición, al igual que en la anterior, el discípulo pide que él y los demás vivan en creciente obediencia a los deseos declarados de Dios, tal como se encuentran en las Escrituras, y que pronto llegue el día en que el pecado sea juzgado y todo el universo se someta voluntariamente a la voluntad de Dios, así como los creyentes desean someterse ahora. Estamos pidiendo que Dios va a hacer toda tu voluntad hoy, aquí, en el mundo. También que viene su reino permanente con Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Hermanos, primeramente tenemos que pedir esta oración para nuestros corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
tu nombre en mi vida. Venga tu reino en mi corazón. Hágase tu voluntad en mi cuerpo, en mi vida, en mi alma, en mi todo. Estamos pidiendo para nosotros mismos y también para la iglesia, para los hermanos. Debemos estar en reverencia en el nombre de nuestro Padre y Dios. Debemos querer el reino de Dios en nuestras vidas, que Él es el Rey. Él está en control y también que tu voluntad va a estar todo para nosotros. Él es nuestro Rey. Yo no tengo nada de control. Él está en control. Él es mi Dios. Yo soy siervo. Balance. Él es Abba Padre, pero también es Dios, Rey. Y yo soy siervo de Él. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Háganse tu voluntad. Así en mi corazón y en la tierra como el cielo. Hermanos, esta es la primera parte del Padre nuestro. Primeramente pensando en Dios. El pastor Carson afirma, estas tres primeras peticiones, si bien se centran en el nombre de Dios, su reino y su voluntad, son, no obstante, oraciones para que Él actúe de tal manera que su pueblo santifique su nombre, se someta a su reinado y cumpla su voluntad. Por lo tanto, es imposible elevar esta oración con sinceridad sin comprometerse humildemente a tal proceder. Hermanos, este es un módulo de oraciones, adorar a Dios, pensar más en Dios, porque estamos hablando con el Dios de este mundo. Y tenemos la otra parte de esta oración. A mitad de la oración, al llegar a la cuarta de estas peticiones representativas, pasamos de orar por el avance del nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios, a orar por nuestras necesidades personales. Las necesidades básicas de la vida, el perdón de los pecados y la liberación de la tentación y del diablo. Dice en versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Esta es una petición para que nos conceda lo necesario para vivir hoy. Por supuesto, debemos orar por esto a diario. Pero también cuando recibimos lo que necesitamos para nuestra vida cotidiana, debemos agradecer a Dios, de quien proviene estos y todos los demás dones. Necesitamos pensar. Cuando empezamos el sermón, yo dije, es algo íntimo orar a Dios, personal, para mostrar dependencia de Dios. Hoy en día es difícil porque a veces tenemos trabajo, tenemos dinero y compramos la comida del día. Dice, gracias a Dios por esta comida que yo compré. Debemos orar, gracias Dios por esta comida que nos dio hoy. Que yo tengo de sus manos amorosas. No de mis manos, no de mi dinero, porque todo es de Dios. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Todo es de Dios. Estoy pensando de esta historia de George Mueller. Él construyó varias casas para unos orfanatorios, por los orfanos. Y varias veces él tuvo esta idea de orar y no pedir personalmente de personas sus necesidades para mostrar que Dios es fiel y nos escucha. Y varias veces él estuvo sentado en las mesas con los niños, con sus platos y todo listo y dice, vamos a orar por la comida que Dios nos da. Y los otros trabajadores sabían que no hay nada en la cocina. No hay comida, ni leche, ni nada. Y él dijo, Dios, gracias por todo. Gracias por la comida que vamos a tener. Gracias por todo que va a darnos para comer. Y pedimos en el nombre de Jesús. Y la puerta. Y abre la puerta y es el panadero.
Dice, anoche a las 3 de la mañana me desperté pensando en los niños y yo preparé todo este pan para ustedes. Ya empezar a separar todo para los niños y dar el pan y están comiendo y otra vez y abre la puerta. Y el Señor con la leche tiene su camioneta y está descompuesto. Y dice, descompuso mi carro. Es mejor si damos la leche a los niños que necesitan y todos tuvieron que necesitan. Dios sabe nuestras necesidades. Todo lo que tenemos es de Él. No tenemos que vivir como George Mueller, pero debemos ver que todo es de sus manos. A veces pensamos, no, es de mi trabajo, de mi mano, de mi dinero. Todo es de Dios. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Es dependencia a Dios y no de nosotros. Por supuesto, no solo necesitamos lo necesario para vivir, no solo somos criaturas sino criaturas pecadores. Por lo tanto, también necesitamos el perdón por nuestros muchos pecados, el cual Dios nos concede mediante la muerte vicaria de Jesucristo. Por eso vino Jesús. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados. Cuando pensamos en el Evangelio, muchos piensan que el Evangelio es para la salvación, para conocer a Dios la primera vez. Pero el Evangelio es para toda la vida. Empieza con el Evangelio, sigue con el Evangelio y vamos a adorar a Dios por el Evangelio en los cielos. No solo pedimos perdón por nuestros pecados en primer petición a Dios para cambiar nuestras vidas, cuando empezamos a ser nuevas criaturas, pero cada día necesitamos pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Somos pecadores salvados por gracias, pero somos pecadores y hay pecado en nuestras vidas. Si hay alguien aquí hoy que no es pecador, levanta su mano. No estoy, pero yo creo que nadie levanta su mano. Somos pecadores y necesitamos perdón cada día. A veces cada hora. Nuestras acciones y pensamientos tienen un poco de pecado siempre porque somos pecadores en este mundo. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es difícil aquí pensar esta conexión. Pedimos perdón de nuestros pecados, pero se parece que está así. Si perdonamos a nuestros deudores, Dios va a perdonar nuestros pecados y no es correcto. Aquí vemos que estamos pidiendo perdón de nuestros pecados y si creemos en Cristo vamos a perdonar los que pecan contra nosotros. Se trata de deudas espirituales, es decir, pecados. Los cristianos deben perdonar a los demás en respuesta al perdón de Dios. Quienes no perdonan a los demás no pueden esperar el perdón de Dios para sí mismos, pues que una comprensión genuina de la gracia recibida de Dios nos hará misericordiosos con los demás. Esto no debe tomarse a la ligera, pues resulta evidente que esta es la única de las 6 peticiones de esta oración que Jesús retoma y amplia. En versículos 4 y 15 dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Una comprensión genuina de la gracia recibida de Dios nos hará misericordiosos con los demás. Si creemos en Cristo Jesús, si vemos la misericordia y gracia y amor de Dios, vamos a vivir diferente. Queremos perdonar. No es fácil. No es fácil. Cuando alguien peca contra nosotros y perdonamos a ellos, nosotros estamos pagando por el pecado de ellos contra nosotros. Si alguien dice algo mal de nosotros, hay lástima. A veces nuestros corazones están lastimados, pero el
perdón, dice, está bien, yo voy a pagar por esto, pero nosotros estamos bien, porque yo pequé contra el Dios Todopoderoso y Él me perdona. Cuando pensamos en Mateo 18, esta historia, esta parábola de los dos deudores, el perdón del rey para uno que tuvo este gran deuda de millones, de billones, trillones de pesos y no pudo pagar y pidió perdón. Permíteme, ten paciencia conmigo, voy a pagar todo. Y el rey dijo, todo está perdonado, se vaya en perdón. Encontró uno de sus amigos que tuvo como 15,000 pesos de deuda. Y dame el dinero. Los que son perdonados dan perdón a otros, porque vemos la gran misericordia y perdón y amor de Dios. Aquí nos está diciendo, si ustedes perdonen a los demás, Dios va a darle perdón. No es, tenemos perdón en Cristo Jesús, tenemos misericordia, tenemos gracia y perdón y aceptación en Cristo Jesús, y vamos a hacerlo también a los demás. Otra parte de checar nuestros corazones, ¿cómo estamos? A veces tenemos cosas, esta persona me lastimó, no puedo. Y hay cosas en nuestras vidas que están grandes, con mucho lástima, fuerte. Pero tenemos que ver aquí, perdón es para todos. Perdón es para todos. No sé si han escuchado de este señor. Fue hermano, Charlie Kirk, que fue asesinado meses pasados. En el funeral, su esposa entró con grandes lágrimas. Dijo, el Señor que asesinó a mi esposo te perdonó. Solo Dios puede hacer eso. Por el gran perdón de nuestro Dios puede ser, te perdonó. Este es el corazón de Dios. Quiere que nosotros perdamos a todo porque Él nos perdonó. Y al final parte dice, y no nos dejes caer en tentación, sino librarnos del mal. Quienes han sido perdonados oran esta petición porque confían en Dios y desconfían de sí mismos. El Padre puede ponernos a prueba, pero no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. La idea aquí no es, Señor, por favor, no nos lleves al lugar de la tentación. O no permitas que seamos tentados. No es la oración. La oración es más como, Señor, no dejes que sucumbamos a la tentación, o no nos abandones a la tentación. Aquí encontramos una petición de total dependencia de la providencia, la protección y el poder de Dios. Es la oración de una persona débil a un Dios todopoderoso. No nos dejes caer en tentación, sino librarnos del mal. Por favor, Dios, ayúdame. Cuando estoy en medio de tentación, ayúdame a pensar más en Dios, amar más de Dios y no de tentación del pecado, sino líbranos del mal. Ayúdanos en la tentación y los ataques del diablo. Es como un león rugiente buscando a matarnos. Cuídanos, Dios. Hermanos,
¿Qué podemos aprender de esta parte? Vemos cómo no debemos orar. No debemos orar para que los demás nos escuchen y tenemos el aplauso. Y no oramos con muchas palabras para manipular a Dios. Hablar con nuestro Dios en secreto. Buscando este tiempo íntimo y personal con Dios porque somos dependientes de Él. Y tenemos un módulo aquí en el Padre Nuestro. Que podemos ver 6 peticiones, 3 de Dios. Su nombre santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y 3 de nuestras peticiones. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino librarnos de mal. El fin es porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. 3 puntos a pensar. 1. La oración es un acto de fe, una expresión de dependencia de Dios. Hermanos, debemos orar mucho. Debemos tener tiempo de oración en nuestras vidas. Si está en la mañana, si está en el mediodía, está en la noche, debe tener un tiempo de oración solo, en su cuarto, en su closet de oración. No está diciendo que no debemos orar con los hermanos. Sí debemos orar con los hermanos, pero debemos tener un tiempo personal, íntimo con nuestro Dios, hablando con Él. Y en ese tiempo, oren hasta que oren. Oren hasta que no están pensando de sus planes, sus necesidades, estamos pensando de Dios. Debemos orar mucho porque somos dependientes de Dios en todo. Y habla su corazón. Habla con Él como tú vas a hablar con sus amigos. Pero con reverencia a nuestro Dios. Abba, Padre que está en los cielos, mi Dios todopoderoso. 2. Haz todo para la gloria a Dios. Tenemos cosas en nuestras vidas que debemos hacer para la gloria a Dios, pero podemos hacerlo para nuestra propia gloria. No queremos esto. Checa nuestros corazones. Estoy dando la ofrenda para que todos están escuchando las monedas. Están mirando ya todos para que ellos puedan ver los billetes. No. Estamos orando a Dios para que todos escuchen mis grandes palabras, mis frases. Muy bien, para el aplauso. Y la próxima semana vamos a ayunar. No he comido por 3 días. No. Hacemos todo para la gloria a Dios. Hermanos, tenemos que checar nuestro corazón. Debemos estar en oración. Debemos hacer todo para la gloria a Dios. Y tercer, escucha de mí. Cuidado del pecado. Es fuerte y tenemos que matarlo. ¿Qué pecado es? El orgullo y también buscando la aceptación del mundo. Es grande. Pensar muy grande de mí. Pensar, mire a mí. El otro lado es, escucha a mí para que estoy aceptado por ustedes. Vive en la audiencia de uno. Un día vamos a estar enfrente de nuestro juez y Dios y Padre y vamos a dar todo lo que hacemos solo con Él, en audiencia de Él. No van a estar los otros gente, nuestros esposos, esposas, niños, familia, solo nosotros. Viven en la audiencia de uno, de Dios. No busca la aceptación del mundo. El mundo no es de Dios. No vive de una manera que muchos piensan grandes cosas de ti, pero no Dios. En 5 días, 10 días, un mes, el mundo no va a pensar nada de ti. Vive en la audiencia de uno. No vive para la aceptación del mundo. Hermanos, Dios es grande. Somos dependientes de Él. Debemos orar. Orar en una manera que dar gloria a Él. Glorificamos a Él. Dar el honor a Él. Y vivir en dependencia de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por este día.
Gracias por su gran misericordia, su gran amor a nosotros. Tú eres nuestro gran Dios, todopoderoso, que vive en los cielos y está con nosotros. Gracias por la iglesia, gracias por la vida, gracias por su Hijo Jesucristo, gracias por su gran amor y misericordia en el Evangelio. Bendícenos este día. Ayúdanos, da todo lo que necesitamos, perdónanos de nuestros pecados y cuídanos de la tentación y el mal. Y úsanos para su gloria en todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.